Viernes 29 de mayo. Llénense del Espíritu Santo. Estas son las palabras que San Pablo les dice a los cristianos de Éfeso. Llénense, una palabra medio extraña para hacer o para hablar de la acción del Espíritu, pero muy linda a la vez. Si esto es así, en primer lugar, ya que estamos como en las vísperas, ya mañana sábado de la noche, muchos estarán celebrando la vigilia de Pentecostés y ya el domingo, ¿no? La gran fiesta del Espíritu. Entonces, si este es el deseo, la propuesta, la invitación de Pablo a llenarnos del Espíritu, decíamos en estos días, ¿no? Que la tarea no siempre fácil es la de vaciarnos de lo que las cosas muchas veces innecesaria e inútilmente estamos llenos, para entonces sí poder llenarnos de aquel de quien verdaderamente muchas veces estamos vacíos. Entonces vamos a recordar que Pentecostés no es la fiesta de los dones de Dios, sino que es la fiesta donde Dios, por medio del Hijo en el Espíritu, se nos da Él como don. Él es el regalo. Entonces es una fiesta precisamente porque para alegrarnos y mucho, porque el motivo de lo que celebramos es muy importante. Es Dios que se nos da, se me da. Entonces, 4 o 5 reflexiones para acompañarlos, miradas acerca del Espíritu, recomendaciones. La primera, aquella que brota del mismo corazón de Jesús. Jesús va a decir a los suyos, reciban el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y esto, podríamos decir, es como una tarea que Jesús se ocupa de realizar sin pronunciar, en realidad, a lo largo de toda su vida. Entonces, el primer ejercicio, si la propuesta es llenarnos, si Jesús lo que quiere decir es que recibamos, bueno, estos días hoy, viernes, mañana sábado, es para vaciarnos, para soltar, para liberar, para dejar de arrastrar ese peso. Lo hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto? Lo nuestro es hacer el bien y dejar de hacer el mal. Y en este sentido, el hacer lo bueno es hacerlo como recorriendo los caminos que el mismo Señor nos propone y nos aconseja. Soltar, dejar atrás, tener deseos de querer recibir al mismo Dios. Segunda idea. Jesús, estando en la cruz, nos va a recordar la Escritura, Él suspira, exhala el Espíritu. Podríamos decirlo así, Él grita su Espíritu desde la cruz. Él nos entrega su Espíritu en la cruz. Sopla su Espíritu sobre nosotros desde la cruz. Con lo cual, y esta es la idea, me parece que es lindo pensar que hay una relación directa de esa presencia que acompaña, que consuela, propia del Espíritu Santo, desde la cruz. Entonces, me parece que es como también un tiempo lindo, apropiado estos días, el que en nuestras cruces, la cruz de la incertidumbre de lo que estamos viviendo, las cruces propias que tiene los vínculos que llevamos adelante en la vida matrimonial, familiar, incertidumbres económicas, la cruz de problemas de la familia, de nuestros hijos, aún de la conciencia de nuestros propios pecados, todo lo que en la vida puede ser una cruz. La pregunta que me hago y les propongo que nos hagamos es, ¿en qué medida si para Jesús en la cruz, momento de máxima entrega, estuvo tan presente el Espíritu? Pregunta, a ver si es acaso ese mismo Espíritu de Jesús, si está o no tan presente en nuestras cruces. Porque tal vez podríamos ver cuál es el Espíritu propio que transmitimos en medio de nuestras cruces. Nos podemos mirar ahora mismo, en estos días. ¿Qué exhalamos? ¿Qué gritamos? Gritamos enojos, broncas, violencia, quejas, desesperanzas,
o verdaderamente en medio de nuestras cruces somos capaces de exhalar un espíritu de vida, de amor, de confianza y de abandono. Una buena pregunta para hacernos y responder, por supuesto, ¿no es cierto? Otro aspecto que me parece lindo, vinculado a esto de Pablo, llénense del Espíritu, es que este Espíritu propiamente es alguien llenador. Por ejemplo, la Virgen María, nos lo recuerda así la Escritura, es la llena de gracia, es la llena del Espíritu, que luego, porque está llena, va a comunicar inmediatamente ese Espíritu a Isabel con su presencia. O Juan el Bautista es aquel que estará lleno del Espíritu desde el seno, precisamente, de su madre Isabel. O también su padre Zacarías, aquel que al recuperar el habla va a profetizar lleno del Espíritu Santo. O nuestro mismo Señor Jesucristo es aquel que va a, diríamos así, como actuar lleno del Espíritu Santo al comenzar su misión. O Pedro, lo estamos viendo en este tiempo, recorriendo el libro de los Hechos, quien comienza a predicar lleno del Espíritu Santo. Del mismo modo que Esteban, el primer mártir, o que San Pablo, como lo hemos visto en estos días, y Bernabé, el Espíritu Santo me lleva por donde no quiero y me hace ver todo lo que voy a tener que sufrir. Quiero decir, esto hace referencia al padre Ángel Rossi y Diego Fares, ¿no es cierto? La iglesia crece a fuerza de llenuras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos da algo de Dios, así como si fuera algo mediocre, tibio, insulso. Él nos llena, es propio del Espíritu llenar la plenitud. Como presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu, es lo que nos sacude y nos impulsa como a los apóstoles entonces. Pienso, una imagen a veces como triste asociada a la presencia del Espíritu en la iglesia, muchas veces el así llamado como el gran desconocido, y en realidad es más bien todo lo contrario. En primer lugar, porque Dios se da a conocer, Dios se manifiesta. Decíamos que nuestra fe es una fe revelada, a Dios le interesa que sepamos quién es Él como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y entonces lo que sabemos del Espíritu Santo, lo sabemos a través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición de la Iglesia, a través de las enseñanzas de la Iglesia por medio del magisterio, asistida verdaderamente por el Espíritu Santo. Conocemos al Espíritu Santo en su obrar a través de la liturgia sacramental, las palabras y los símbolos, los signos. Conocemos al Espíritu a través de la oración, ese Espíritu al que invocamos y quien intercede por nosotros. Conocemos al Espíritu a través de los carismas, dones y ministerios mediante los cuales edifica la vida de la Iglesia. Conocemos al Espíritu a través de la misión de ese envío de tantos cristianos que se toman en serio esta tarea de ser profetas desde el bautismo. Conocemos al Espíritu a través del testimonio de los santos. Conocemos sus nombres, la Sagrada Escritura se ha ocupado hasta el cansancio de revelarnos cuáles son los nombres propios de este Espíritu de Dios, Rúa, Paráclito. Pero también conocemos, y esto es lo fundamental, al Espíritu Santo a través de la misión que ha ejercido y que ejerce en la Iglesia. Misión que, dicho sea de paso, nosotros mismos, recibiendo ese mismísimo Espíritu, estamos llamados a desempeñar en nuestra vida. Entonces ahora voy a enumerar simplemente algunas, deben ser infinitas, los modos en los que este Espíritu se ha hecho y se hace presente a lo largo de la historia. Pero viendo cómo actúa, se manifiesta, se revela este Espíritu, tal vez sería una pregunta, un modo de ver y repasar si este es el modo habitual en el que el Espíritu actuó a lo largo de la historia, a ver si es el mismo modo en el que este Espíritu hoy está actuando en mí. Quizás podríamos descubrir nuevos aspectos, dejar, no poner obstáculos, dejar actuar, que se haga en mí, ha dicho la Virgen. De eso se trata. Bueno, repasemos algunos de ellos. En primer lugar,
como lo dice la Sagrada Escritura, la tradición, los escritos, las oraciones. El Espíritu Santo es aquel que viene en ayuda de nuestra flaqueza. Lindo. Viene para fortalecernos allí donde estamos débiles. Es aquel que viene a colmarnos en nuestra soledad, precisamente para que no nos sintamos solos. Decíamos que el Espíritu nos llena con su presencia, con su compañía, y además lo hace para poder consolarnos. Es propio del Espíritu transformar el caos en cosmos. Por eso decimos que es Espíritu creador. Esta es una imagen muy linda, la rezamos en el credo, ¿no es cierto? Y entonces que podamos pensar, qué bueno si este Espíritu pudiera venir a mí, porque viene para convertir el caos del pecado que me habita en un nuevo orden. Bueno, este Espíritu es el abogado, es nuestro defensor, nuestro paráclito, quien nos representa ante el Padre y el Hijo. Es el consolador, es el Espíritu de la verdad. Digo, al mencionar, insisto una vez más, los modos en los que el Espíritu Santo cumple, desarrolla, lleva adelante su misión, ese mismo Espíritu que va a llegar a nosotros una vez más, de una forma nueva, renovada en este Pentecostés, es para que pasando a través de mí, llegue a los demás. Entonces soy yo aquel que si recibe el Espíritu de la verdad es para que pueda reconocer mis mentiras, mis engaños, y pueda verme como arrastrado para arrastrar a otros a vivir en la verdad. Si yo recibo el Espíritu Consolador es para que yo consuele a los demás. Si ese Espíritu ha venido a poner en mí caos, orden, es para que yo también ayude en los demás a salir de sus desórdenes y recuperar ese orden interior. También es propio del Espíritu ayudarnos en nuestra vida para hacer de nuestra vida un don para los demás. Es el Espíritu el que me hace entender que no está bien, no está ordenada, no tiene sentido mi vida si yo la vivo en función de todo para mí, del ensimismamiento, de aquel que todo lo reclama, lo exige. Yo tengo que ser un don para los demás. Mi vida es algo para ser entregado. Todo lo que yo recibí es para ser compartido. Los talentos con los que Dios me ha enriquecido, para enriquecer a los demás. Es propio del Espíritu también comunicarnos la vida divina. Y de esto se trata. Que también nosotros podamos transmitir esa vida divina a un mundo que todavía no la conoce. Una imagen linda también que brota de la oración, ¿no? Es el Espíritu, es aquel que viene a regarnos en medio de nuestra aridez. Miren qué imagen tan plástica, tan fácil de comprender. Se lo pedimos al Espíritu, Es aquel que nos libera del pecado y de la tibieza, que nos hace vivir nuestro vínculo con Dios con pasión. Es aquel que nos unge y con esa unción nos encomienda una misión, nos envía. Es aquel que nos enriquece con sus 7 dones y hace de nuestra vida un don para los demás, llamada esa vida a dar frutos. Vamos a confrontar, entonces, dicho sea de paso, releyendo Gálatas 5, a ver si esa presencia de Dios por medio de Jesús en el Espíritu que nos asiste con estos dones es una vida que está dando estos frutos esperados. Gálatas 5. Ejercicio para estos días. El Espíritu Santo es aquel que nos transmite el poder de Dios. Y ya lo hemos visto. ¿En qué se trata este poder, esta omnipotencia de Dios? Se manifiesta a través del amor y del servicio, de la entrega y la donación de sí mismo. Es un poder que se manifiesta en la misericordia, en el perdón, en la restauración. También es obra del Espíritu el alimentar, el fortalecer, el actualizar la esperanza firme, verdadera, sólida. Es propio del Espíritu dar fuerza a nuestro anuncio. Lo que no podemos
es dejar de anunciar. Es el Espíritu el que nos ilumina con la inteligencia de la fe, nos hace ahondar en la comprensión de los misterios de la fe. Insisto una vez más, es propio, como obra del Espíritu, el liberarnos del amor propio y ayudarnos a hacer de nuestra vida una respuesta de amor a Dios en los demás. En este sentido vamos a decir que también es propio del Espíritu el sanarnos, curarnos. Es aquel que también nos asegura la victoria sobre el espíritu del mal. Es obra del Espíritu el concedernos la paz de Dios. Es el Espíritu el que nos ayuda a discernir esto es bueno, esto es malo, esto es conveniente, no lo es, esto es ahora, es mañana, este es el querer de Dios o el mío. Otro aspecto importante también de la acción del Espíritu en nosotros es que nos infunde el sentirnos hijos de Dios. ¡Qué importante! Este es el espíritu de la promesa, es el espíritu de adopción, es el espíritu de gloria, es el espíritu que nos transforma, decíamos ayer, es el espíritu que provoca, genera la unidad. Es aquel que nos hace saborear, gustar las cosas de Dios y por tanto nos ayuda a hacer de nuestra vida una respuesta piadosa. Los invito a que en el día de hoy, viernes y mañana sábado, nos dejemos como habitar ya por este espíritu que nos vaya preparando, disponiendo, en primer lugar, a vaciarnos de nosotros, a vaciarnos de las cosas, a vaciarnos de nuestros pecados, miserias, dolores, recuerdos tristes, heridas. Esa es obra del Espíritu, pero tiene que contar con mi querer. Y en segundo lugar, vamos a pedir a este Espíritu de Dios que nos llene de deseos, como decía Teresita de Lisieux, mi riqueza son mis deseos, porque Dios da al hombre en la medida de sus deseos. Entonces estos días son días para llenarnos de deseos, de ser llenados del Espíritu de Dios. Nos bendice nuestro buen Padre, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.